Guzmán, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la conversación. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes para nosotros. ¿Qué hora es por allá? Buenas tardes, pues aquí son cerca de las 3 de la mañana. Pues buenas madrugadas y gracias doble por estar con nosotros. A la orden. Octavio, pues veía el mapa de contagios que hace pública la Universidad Johns Hopkins y veo que Tailandia, junto con algunos de los países vecinos, Laos, Camboya, Malasia, Singapur, no tienen tantos contagios como China. Parece que aprendieron rápido la lección estando tan cerquita. ¿Cuál es tu apreciación estando por allá? Pues un poco aprender rápido la lección y también se dio un fenómeno, digamos, diferente al de otros países. Aquí en Tailandia, por ejemplo, se dio el primer caso de coronavirus fuera de China. Esto fue el 13 de enero, pero las autoridades automáticamente cerraron las fronteras con China, no le permitieron la entrada a ciudadanos chinos y el número de casos fue un poco más escalado. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, fue cuando empezaron a aumentar aquí los casos, lo cual indicaría, todavía no está comprobado, pero esta tendencia indicaría que los casos que se dan aquí en Tailandia llegaron principalmente de Europa y no desde China, que es el país más cercano. Actualmente los números están así: 1,245 infectados, 100 personas dadas de alta, 1,130 personas hospitalizadas, 17 de ellas graves y 6 personas muertas. Como te decía, Tailandia fue el primer país fuera de China que registró un contagio de coronavirus y aquí en el sudeste asiático fue un poco más lento el avance. Birmania, por ejemplo, acaba de confirmar apenas la semana pasada sus 2 primeros casos de contagio. Entonces aquí, como bien dices, va un poco más lento, pero justo esta semana el país decidió declarar ya el estado de emergencia. Ningún extranjero puede entrar al país, sí pueden salir, pero pues los vuelos están muy limitados porque además las aerolíneas empezaron a cancelar también las que ya no podían y otras empezaron a cancelar sus actividades porque para ellos no era rentable viajar con poca gente o viajar a los países y que después les cerraran las fronteras. Oye, Octavio, ¿y tú estás en contacto con otros mexicanos ahí en Tailandia? ¿Hay comunidades de latinos como en otras regiones del mundo? ¿O cómo te está tocando este aislamiento? Sí, hay una pequeña comunidad de mexicanos que reside acá y pues que decidieron quedarse aquí a pesar de la pandemia como yo, pero también hay otro grupo de mexicanos que desgraciadamente estaba viajando y les tocó estar aquí cuando se declaró el estado de emergencia y en este momento se encuentran, digamos, atrapados. No te puedo decir un número exacto en este momento, pero yo estoy en un grupo, bueno, estoy en contacto con alrededor de 20 de ellos que están encontrando la mejor manera de salir, pero en este momento están acá varados. La única forma que tienen ellos de salir del país y regresar a México es vía Japón, pero en este momento esos vuelos son muy, muy caros y entonces están encontrando la manera de poder regresar lo antes posible a México. Oye, cuéntanos un poquito de tu vida por allá. Yo, en lo personal, sé poco de Tailandia, más allá de, ¿no?, de cuando hay alguna noticia. ¿Cómo es el sistema de gobierno? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué papel está jugando, por ejemplo, la policía o el ejército en las calles? Cuéntanos un poco del día a día, de tu cotidianidad por allá. Bueno, pues aquí el gobierno es un gobierno militar desde el año 2016. Entonces, las autoridades habían sido de alguna manera un poco criticadas porque no habían cerrado sus fronteras, solamente le habían suspendido las visas a los ciudadanos chinos. Pero quizá un poco también lo que pasó en México, la gente estaba preocupada porque el gobierno no cerraba las fronteras. Tailandia es un país que vive principalmente del turismo. Yo estoy en la capital, que es Bangkok, y Bangkok es una de las ciudades más visitadas del mundo. Aquí se vive plenamente del turismo y el gobierno de alguna manera tenía miedo de que la economía cayera, no cerraba las fronteras y las autoridades estaban siendo criticadas por esta cuestión. Finalmente, insisto, a partir del pasado 26 de marzo, hace apenas unos días, decidieron declarar el estado de emergencia y hoy en día te puedo decir que las calles de Bangkok se encuentran completamente desoladas. Aquí siempre es un hervidero de gente. El principal turismo que se recibe en este país viene de China. También vienen muchos europeos y de todas partes del mundo, pues ahora no se ve nada, el transporte público está vacío, la gente ya se empieza a guardar en sus casas porque se teme que el gobierno pueda instaurar un toque de queda si la gente no respeta las indicaciones que da el gobierno, pero la gente sí está guardándose en sus casas. Acá el uso de cubrebocas o mascarilla, por ejemplo, es obligatorio. Si no lo llevas,
no puedes acceder al transporte público, no puedes entrar a ciertos edificios o incluso la policía se puede acercar a ti para decirte que lo tienes que llevar todo el tiempo. Veía justo el otro día un reportaje de un medio estadounidense del New York Times que decía que la mayoría de los vuelos de Wuhan, el lugar donde se presume que comenzó este nuevo virus, van precisamente hacia Bangkok, hacia Seattle y hacia otros puntos del planeta. En Estados Unidos la situación es otra, bastante diferente que a Tailandia. ¿Tú lo achacas a que hay una buena respuesta social? Es decir, como dices, las calles están solas porque la gente participó en este llamado a quedarse en casa. Pues es muy difícil atribuirlo a una cuestión específica porque, insisto, el caso de Tailandia es muy peculiar. Sí. Aquí el primer caso de coronavirus lo tuvimos el 13 de enero. Después la cifra se mantuvo más o menos en 40. Tailandia llegó a ser el país con más casos de coronavirus fuera de China. Se mantuvo en 40, más o menos 50 por casi un mes. Y cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, fue cuando empezaron a escalar estos números y desde los últimos 9 días más o menos han subido los casos en 100. Pero insisto con los números, hoy en día tenemos 1,245 infectados y en Estados Unidos, que el coronavirus llegó mucho después, pues ahora tienen más de 80,000 y es el país con más infectados fuera de China. Perdón, con más infectados incluso que de China. Algunas personas, esto es importante decirlo, creían que uno de los factores para que no hubiera tantos contagios aquí en Tailandia era el clima. Aquí en Tailandia siempre estamos con una sensación térmica de arriba de 40 grados, día y noche, todo el año. Mucha gente creía que debido a las altas temperaturas el virus no sobrevivía en las superficies o fuera del cuerpo humano. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que esto no está comprobado, pero aún así podemos ver que aún solo tenemos 1,245 casos y solamente 6 muertes hasta hoy en día. Oye, y sobre los contactos, por ejemplo, con los consulados o con la propia embajada mexicana, ¿han tenido una buena relación? Porque justo acabamos de visitar en un enlace previo Perú, hemos estado muy pendientes a lo que pasa en Europa y ahí hay una buena coordinación. ¿Qué pasa en Tailandia? Sí, la Embajada de México en Tailandia ha estado en constante comunicación. Me consta que en sus redes sociales están subiendo actualizaciones casi cada hora y le están pidiendo a los mexicanos que por favor se registren. Si hay algún mexicano varado en Tailandia, les están pidiendo que todos se reúnan en la capital para que de alguna manera estén aquí en una zona segura, porque algunas provincias de Bangkok, pese a que la declaratoria nacional es algunos gobiernos, algunas provincias sí están decretando toque de queda, cierres de playas, cuestiones muy específicas. Entonces, la embajada está llamando a los mexicanos a que se reúnan aquí en Bangkok. Yo conversé con algunos de los que están varados y ellos están en contacto directo con la cónsul por WhatsApp o por teléfono, y hay un grupo de ellos donde están ahí compartiendo actualizaciones y los precios de vuelos, porque insisto, la única forma en la que pueden salir es vía Japón, pero los precios están muy, muy elevados. Híjole, me puedo imaginar. ¿Tú tienes un trabajo fijo, algún estudio por allá? ¿Y qué te han dicho sobre esto? ¿Les van a dar la posibilidad de continuar una vez que se amortigüe, digamos, el problema por la pandemia? Fíjate lo que hicieron las autoridades tailandesas. Bueno, yo vivo aquí y tengo mi residencia y mi permiso de trabajo, entonces yo estoy normal. Pero en las últimas semanas a todas las personas que venían les pedían 2 cosas. Primero, un seguro médico por $100,000. Un seguro médico por $100,000, que me parece una cantidad que yo creo que pocas personas pueden pagar, claro. Y un certificado expedido en las últimas 72 horas de que no tuvieras coronavirus. Es un muy mal año para el turismo. Desgraciadamente, para las personas que quieran venir va a ser imposible, porque imagínate, comprar un seguro y demostrar lo que es por $100,000 es casi imposible. Claro, pues Octavio Guzmán, mexicano que vive en Tailandia, muchísimas gracias por la desvelada que te estás poniendo, por platicar con nosotros. Te mandamos mucha fuerza y un abrazo desde México. Gracias. Ojalá podamos seguir en contacto. Claro que sí, un abrazo y buenas tardes hasta México. Muy buenas tardes para ti también. Gracias, Octavio. Hasta pronto.